Estamos de regreso, como les decía, Mario Negri ya está con nosotros aquí en nuestro living. Mario es el presidente de los diputados radicales. Gracias, Mario, por estar acá. No, un gusto estar contigo. Bueno, cuéntenos, digamos, cómo ve este año desde su lugar en el Congreso, seguramente muy difícil y Acompañó. a pocos días de arrancar ya las sesiones ordinarias. Sí, ¿no? acompañó la temperatura que tuvo este verano, inusitada, ¿no? Y prolongada. Sí, sí, muy caliente. Creo que mi impresión es que vamos a tener un año políticamente muy fuerte en el Parlamento y no sé si legislativamente al mismo ritmo. Legislativamente, el Frente para la Victoria conserva la mayoría, pero ha disminuido su número. Hoy con los aliados llega a 133 votos. O sea, tiene quórum propio. Tiene quórum ajustado. El devenir de los acontecimientos políticos, el desorden de la economía, la debilidad política, indicaría de que no va a ser pacífico, me parece, mantener esa mayoría. Ajá. Lo que estaría indicando que, a diferencia de estos 2 años, donde la mayoría era súper holgada, el gobierno podía moverse convocando a sesiones especiales, es decir, que únicamente el Parlamento podía tratar los temas que le interesaba al gobierno. Si no tiene el quórum permanentemente... Eso lo ve como que este año puede cambiar. Mi impresión, eso significaría, por un lado, una buena noticia en términos de democracia parlamentaria. A lo mejor vemos el rostro del oficialismo por primera vez desde que está en la necesidad de buscar consensuar una agenda de temas que tengan que ver con lo que le está pasando a la gente y con los problemas centrales con los que comienza este año el país, ¿no? Y al revés, digamos, la oposición tendría fuerza propia para plantear iniciativas también propias y en todo caso, digamos, bueno, forzar al gobierno a cambiar, a virar, a tomar un rumbo diferente. El derecho de iniciativa lo va a tener la oposición. No se condice fríamente con los números, aún juntando todas. No tiene capacidad de imponer una... Hoy día sucede eso. Y tampoco hay que crear una falsa expectativa. Lo que no hay que perder es la iniciativa, porque la iniciativa está vinculada a los temas que usted establezca como prioritarios. Y en nuestro caso, que tiene que ver con la gente. Y creemos que no va a escapar el tema del narcotráfico, profundizar el documento de la Iglesia, la crisis energética, sobre la cual sabemos muy poco y debería haber un libro blanco sobre qué pasó. A 30 años de democracia abandonamos el autoabastecimiento y hoy estamos colgados buscando dólares para poder pagar, ¿es verdad?, el combustible que nos falta. Lo mismo pasa con la calidad educativa. El gobierno puso mucha plata en educación, sin embargo no le rindió en términos llegó de calidad. a 6 puntos del producto, ¿no? Lo que indica que no es solamente plata. Claro. Quedamos en los índices PISA mal en muy Latinoamérica, mal, sí. muy mal. La inseguridad, ¿no?, como una política de Estado para ver si se la puede abordar. Digamos que la iniciativa va a estar presente, más allá inclusive de la coyuntura y de los temas. Pero ¿Y el radicalismo está unido, digamos, detrás de un proyecto, digamos, cerradito, coherente? Yo diría que sí, que va camino a eso, y parlamentariamente mejor todavía. Parlamentariamente nosotros somos 41, 42 legisladores, es la segunda fuerza parlamentaria después del Frente para la Victoria, y en el Senado la más importante de la oposición. Porque el radicalismo ha tenido, digamos, esa característica de que ha sido el típico partido canibalizable, ¿no es cierto? Es decir, de que todos lados, digamos, se quieren, el kirchnerismo lo ha hecho. De hecho, hay todavía radicales, bueno, está Zamora, que conversamos un poquito fuera de micrófono en el Senado, sí, que viene de un origen radical. Sí, hace mucho. Yo creo que la crisis de representación... Moró también. Pero él sigue en el partido. En todo caso, uno puede debatir adentro si está de acuerdo o no. Pero hay otros casos que tienen que ver con la crisis que estalló en el 2001 y después con conducta de algunos dirigentes que, bueno, que buscan su destino y que importan poco las ideas. Entonces, por otro lado, para ser equilibrado, digamos, en la descripción, no solamente han ido radicales al lado del gobierno, sino también del PRO, digamos, hay algunos radicales que han ido... Sí, en realidad el poder en una democracia no afirmada institucionalmente en un sistema de partidos sólidos
produce ese tipo de transferencia. Es una asignatura pendiente que tiene la Argentina. No debe festejarse la alegría de robarse un dirigente de un partido. En todo caso, Pero hoy hacer ustedes crecer el podrían suyo. ir a, digamos, a una, fuera del tema frentes y demás, del tema de asociaciones Sí. con otro. Hoy la Unión Cívica Radical por sí mismo podría ir a una interna y, Si quisiera, sí. y el que gane tendría el respaldo de todos. No le quepa ninguna duda. No pasa eso con el peronismo. El peronismo perdió su nivel de institucionalidad en términos del sistema de partido. Recuerde usted, la última interna fue Menem. Claro, Menem Cafiero, Menem Cafiero. 88. Y a partir de ahí estalló la institucionalidad. Y no es un dato menor que ocurra en el peronismo. Porque pensar la Argentina sin el peronismo es casi una entelequia. Entonces, esperemos que recupere. Ahora, ¿Por comparte qué no esta- debería resolver la institucionalidad de las pasos del peronismo, quién es su candidato? Y salir de la idea que en la medida que viene el desgaste del que está en el poder, el que estaba junto a él se retira y comienza a decir que está llegando, Sí, claro. como si no tuviera nada que ver con el pasado. En la política hay que hacerse cargo del pasado, Esta del idea presente. de que la gobernabilidad está, entre comillas, digamos, en peligro por primera vez con el peronismo en el poder, ¿la comparte? Lo fomenta el gobierno. Usted fíjese que nadie habla de lo que habla el gobierno. El gobernador de Misiones es el que salió a contar la historia del 2001, que yo no creo que estemos en esa situación. Y Es verdad. el ministro Randazzo le avisa a todos que se queden tranquilos, que se van a quedar. Nadie le preguntó si se iban a ir. Entonces me parece que... Esto pasó hace minutos. Sí, el gobierno creo que está, como le dije hoy, está en un tobogán, está cerrando un ciclo, está a mitad de término. Nadie puede explicar cómo se fumaron un capital político del 54% en un año y medio. Todos sabemos lo que significa ser el pato rengo en el poder cuando se vence el tiempo y el mandato. Está desordenada la economía y desordenada la política. La Ahora, ausencia ¿usted está la preocupado? ausencia de la presidenta en la También. cotidianidad del liderazgo del gobierno, de no responder a los problemas de la coyuntura que tienen que ver con temas profundos de la gente, como es la inflación, como pasó una devaluación sin una política antiinflacionaria, obviamente que lo muestra con mayor incertidumbre el gobierno. La gobernabilidad está garantizada por parte nuestra, eso está claro. Lo que tiene que hacer el gobierno para tener mejor gobernabilidad es hacer los deberes. Ahora, ¿está de acuerdo, Mario, en que la velocidad del deterioro de estos últimos días, de último mes, digamos, Sí. si uno le aplica un factor a eso y lo multiplica por 2 años, es como mucho, ¿no? Usted dice como si uno dijera la devaluación de noviembre, si uno la anualizaba, daba el 100%. Claro, Bueno, estar, por ejemplo, un detalle Sí, hasta sí, sí. tonto, todas las mañanas, proyectar, por ejemplo, 2 años de todas las mañanas con la identificación de un grupo nuevo a ser insultado. Bueno, yo creo que Es mucho tiempo. esa lógica, que fue la lógica del gobierno, del poder, una lógica muy clara del populismo, como diría el intelectual que orientó fuertemente al gobierno, Laclau, la necesidad de conflicto, de confrontación. El conflicto es el que hace evolucionar la manera de abordarlo, una visión partisana de la política, ¿no? Creo que no se condice con lo que yo creo que está demandando la Argentina, que es lo agonal, que no significa ser todos iguales, sino, como diría hasta el propio Kelsen, la necesidad de buscar sobre el conflicto una forma de tratarlo, de abordarlo, debatirlo y salir por encima de él. Pero para eso usted requiere de reconocer dónde está la dificultad. Y el gobierno tiene un velo a los ojos. Yo dije el día pasado con cierta ironía que el primer cepo que adquirió el gobierno fue el de su relato. Se encerró en él y tiró la llave afuera. El reportaje de La Nación. Y no sabe cómo salir de ahí ahora. Sí, está en un cuarto sin llaves. ¿No es cierto? En un cuarto sin llave. ¿Cómo salir? Porque si no sería inexplicable querer seguir ajustando precio, convocando a los empresarios y tratando de conspiradores si alguno aumenta un peso de más, pero tienen prohibido hablar de inflación. Ahora, usted sabe que un combo de devaluación, aunque era necesaria por la falta de competitividad, si no va acompañada de un plan antiinflacionario, es un combo que produce el mayor deterioro que se pueda conocer en términos ahora, de salario. también debe ser difícil para ellos, después de haber denostado, digamos, tanto
algún conjunto de ideas, algunas personas, digamos, volver sobre sus pasos y decir, Bueno, es difícil. el gobierno planteó siempre una cuestión épica. Usted fíjese que fue a desendeudarse y planteó que era salir de todas las ataduras del imperialismo y de los controles. Y ahora el ministro de Economía llama a los banqueros diciéndole, por favor, tírenme 10.000 millones de dólares. Sí. Porque es la plata que busca el gobierno. En el momento de mayor debilidad y a donde sí es cierto el poder financiero es el momento donde más va a ganar. Es decir, que los discursos van a contrapelo en el momento de la convocatoria. El gobierno dijo que cuando venía la crisis en el mundo, el único lugar a donde no iba a llegar era la Argentina, y ahora dice nos aplasta la crisis en el mundo. Es decir, creo que la idea de sostener el relato a cualquier precio, no identificando y reconociendo los problemas, le fue factible durante un tiempo porque el populismo con plata distribuye, Claro. aunque en mi criterio muy inequitativamente, como se hizo con la política de subsidio, tenía muy poco de progresista, ¿no? Ahora, cuando no tiene plata, Claro, ahí viene el problema. como la percepción es quedarse con el poder, tener discrecionalidad con el poder, ¿cómo hace? Y tengamos presente que a una década del gobierno del kirchnerismo tuvo condiciones muy favorables. Sí. ¿Quién soñaba Las más con favorables precios en 80 económicos años. internacionales como si hubiesen conocido Sí. la Argentina? Con una mega Bueno, el gobierno devaluación. de la Alianza con la mitad de los precios internacionales que tuvo, Aunque se hubiese querido ir de la Rúa, no lo dejaban. no hubiera caído. Pero, No hubiera caído. Y mire, Carlos, No hubiera caído, obviamente. le tocó circunstancia internacional a Kirchner, le tocó el costo de la mega devaluación Claro, que hizo el Duhalde. gobierno de Duhalde, ¿no es cierto? Comenzó a tener un superávit gemelo, ideal para cualquier gobierno si lo pudiera tener, juntó mucha plata y además la gente le cedía facultades con tal que ordene el país y entraron en la emergencia económica que había dictado por necesidad Duhalde. Bueno, Cristina se va a ir del gobierno con emergencia económica. Sí, sí, sí. Ahora sí hay emergencia económica, pero aun cuando no la había, la tenían igual. ¿Por qué? Porque eso le significaba tener las facultades que eran del Congreso. Ahora, el Congreso ahí estuvo... para ejercerla. Bueno, usted me va a decir el tema del número, ¿no? Porque el Congreso No, el dio- Congreso, mire, esto es una opinión personal. Con cualquier gobierno, cuando un Congreso cede una facultad, es difícil que la recupera. Claro. En los sistemas presidencialistas. Ahora, en este no solo se quedaron con todas, sino que fueron por más. No vamos a conocer el rostro del kirchnerismo sin superpoderes. Va a ser una década con superpoderes, Sí, tal con cual. discrecionalidad absoluta. Prórroga del impuesto al cheque y prórroga de la emergencia económica hasta la finalización del mandato de Cristina, lo que se votó. Mayoría absoluta en ambas cámaras, ¿no? Y además desaparición del federalismo, Sí, manejando el Cristina 75% podría gobernar de por los decreto recursos. de acá al fin del mandato, sin necesidad del Exacto. Congreso. Y prácticamente, le ¿Y diría. ¿Hay algún puente tendido, digamos, entre la oposición, entre ustedes, por ejemplo, y el gobierno? en el o Parlamento, nada? en el Parlamento le diría que hay algún rasgo de diálogo, pero no necesariamente el que usted tenga con el oficialismo significa que ¿Y esté con quién hablan? comprometiendo al gobierno. ¿Con quién hablan? de No, los- en general con los legisladores, se habla de la realidad más allá de las diferencias. Pero creo sí que ahí hay una gran carencia. Pero con Kunkel, con No, Conti. con todos, yo tengo diálogo con todos, pero lo que le quiero decir es, el gobierno nunca tuvo como prioridad eso, porque creyó que nunca le hizo falta. Y además porque al tener una visión partisana de la política, la idea de que las batallas son morales y que el que piensa distinto es un enemigo, nada. Y si no, explíqueme, ¿por qué todavía sigue sin explicación a la Argentina? Estamos hablando de 48 horas. Con la naturalidad que el canciller ha dicho que prácticamente ha fracasado ese acuerdo con Irán. Hace un año. ¿Usted sabe cómo se sacó? En menos de 48 horas. Se rompió uno de los dos consensos básicos que había en la Argentina, tácitos, que no iba a haber golpe de Estado y justicia y verdad por la AMIA. Estuvo dispuesto a romper un consenso, sacar un acuerdo y además de eso someter a la Argentina a un juego geopolítico donde no tenemos estatura y no sabemos los grados de riesgo para poder incidir. Con Irán en campaña electoral, sin saber qué iba a pasar y con un grado de enorme inconstitucionalidad. Y el canciller nos dijo en ese momento, miren, probamos,
Total, no cuesta nada probar. Es como si dijeran la guerra de Malvinas. No las tenemos, probemos. Y eso significa para el gobierno que no acarrea ninguna responsabilidad frente al fracaso. Le hago una última, Mario. Podrían haber convocado a la oposición, digo, tener una política de Estado, nadie se hubiese negado. Claro. Y está referida a la Presidente, digamos, porque bueno, llama la atención, ¿no es cierto? Ella dice, bueno, cuando estaba todos los días, porque estaba todos los días, ahora que no estoy, porque no estoy. Bueno, ni tanto ni tampoco, ¿no es cierto? La ausencia no tiene que ver con la cantidad de veces que se usa el micrófono. La ausencia tiene que ver con hacerse cargo de los principales problemas en el momento que se presentan. ¿No ve que esté pasando eso? No veo que esté pasando eso porque por lo pronto la presidenta algo debería decirle a los argentinos. No es una cosa natural que se produzca una devaluación en los términos que se produjo sin un plan antiinflacionario. No es normal para un gobierno que habla de la década ganada, ¿no es cierto?, que usted tenga que llamar a 100 empresarios para ajustar precios y que los que había fijado 2 meses antes ya han aumentado el 50%. Algo está pasando con la Argentina. No es normal que una presidenta no le dé un mensaje al mundo cuando las principales editoriales del mundo, aunque digan que es conspirativo e interesado, y si así fuese además, hablan de los riesgos de la economía de la Argentina y el nivel de aislacionismo. ¿Usted tiene, esta sí es la última, tiene noticias, digamos, de ella, de por qué, digamos? No tengo. Yo, obviamente, naturalmente, uno tenía una expectativa positiva sobre su tema de salud. Y claro, eso, pero por supuesto. Eso es una evolución natural. Pero espero que hoy, a las 7 de la tarde, cuando hable la presidenta, hable de la Argentina real, de la que estamos viviendo hoy, de la angustia, de la pérdida del salario, de las paritarias que se patean hacia adelante, de lo que Capitanich prometió hablar y ningún día del último tiempo lo ha hecho, porque cada vez habla más difícil. Creo que la idea que tiene es que no le entiendan lo que quiere decir. Mario, le agradezco mucho esta visita. No, muchas gracias y lo felicito por el programa. Bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Mario Negri, el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical en el Congreso.